Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias de El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Histórico momento en Egipto. En cabeza del presidente Donald Trump y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi se firmó el plan de paz estadounidense para la Franja de Gaza. La cumbre se desarrolló en presencia de otros líderes mundiales, pero a la que no asistió ni Israel ni Hamás. Hamás entregó a Israel los restos de 4 de los 28 rehenes que murieron en custodia después de liberar esta madrugada a los 20 secuestrados vivos. A cambio, Israel liberó a cerca de 2.000 palestinos que mantenía prisioneros. Incertidumbre por el paradero del presidente de Madagascar. El líder de la oposición en el Parlamento dijo que el mandatario abandonó el país después de que militares desertaran y se unieran a las protestas de la generación Z. Se espera que el presidente se pronuncie en las próximas horas. Iniciamos en Egipto, donde culminó la cumbre sobre Gaza con el protagonismo central de Donald Trump, quien afirmó que ya hay paz en Medio Oriente después de firmar con sus homólogos de Egipto, Qatar y Turquía su plan de 20 puntos sobre el enclave palestino. Una cumbre marcada por imágenes sorprendentes como la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y sobre todo por la ausencia de representantes de Israel y de Hamás. Hugo Caro Jiménez con los detalles. Una jornada histórica para Medio Oriente. Este lunes, Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía firmaron el plan de Donald Trump para la Franja de Gaza, una historia escrita sin sus principales protagonistas, los representantes palestinos e israelíes. Tras haber sido elogiado por gran parte de los líderes mundiales, Trump, antes combativo y ahora pacificador, aseguró haber logrado lo que se consideraba como imposible. Juntos hemos logrado lo que todos decían que era imposible, por fin. Tenemos paz en Medio Oriente y es una expresión muy simple, paz en Medio Oriente. Y la hemos escuchado durante muchos años, pero nadie pensó que alguna vez pudiera llegar allí y ahora la tenemos. Por su parte, el presidente egipcio dio una intervención con un tono menos victorioso y con la mira puesta en el enclave palestino, destruido tras 2 años de hostilidades israelíes. Egipto trabajará con Estados Unidos en coordinación con todos los socios en los próximos días para sentar las bases de la reconstrucción de la franja sin demora. Y tenemos la intención de organizar una conferencia de recuperación temprana que se basará en su plan para poner fin a la guerra. Hay un atisbo de esperanza de que este acuerdo cierre un capítulo doloroso en la historia de la humanidad y abra una nueva era de paz y estabilidad para Medio Oriente. Así las cosas, tras la firma está por verse el cumplimiento real del plan de Trump y el futuro del conflicto israelí-palestino. A propósito, al-Sisi recordó que dicho plan debe ser implementado para materializar la solución de 2 estados, algo a lo que Israel se opone de manera frontal. Hamás entregó a Israel los restos de 4 rehenes que murieron durante su cautiverio. Son las imágenes que vamos a ver en vivo, pero todavía debe entregar los cadáveres de 24 personas. Un retraso que levanta dudas en un día de festejos en Gaza, en los territorios palestinos y en Israel. El intercambio de los últimos 20 rehenes vivos y de cerca de 2.000 prisioneros palestinos dejó momentos emotivos. Personas de ambos lados que pudieron volver a abrazar a sus familiares. Repasamos algunos de ellos. Cayeron lágrimas de ambos lados, nombres y apellidos que vieron la luz después de un cautiverio o una prisión que se alargaron hasta el día de hoy. Por la parte israelí, este chico que hoy tiene 21 años podrá contarlo. Rom Braslavsky se divertía en el festival Supernova cuando la suerte de no morir y la mala suerte de ser secuestrado le sorprendió. Un rehén que fue utilizado para los vídeos propagandísticos de Hamás y que hoy pudo abrazar a su familia. También salvó su vida Abinat Anor, otro asistente al festival que fue secuestrado junto a su novia, Noa Argamani. Si ella fue liberada en una operación de rescate en junio de 2024, él ha tenido que esperar más de un año para volver a ver a los suyos. Y hoy finalmente la pareja pudo reunirse. Esperamos tiempos mejores. Fue una guerra muy difícil. 2 años de infierno para todos, para los que sirvieron en el ejército, para las familias y familiares de rehenes. Esperamos un futuro mejor. Por la parte palestina, Israel se comprometió a liberar casi 2.000 palestinos. Llantos de alegría para miles de padres que reencontraron a sus hijos o de madres que acabarán con el sufrimiento.
Rezo para que todos los presos sean liberados. Un hijo fue martirizado, otro fue liberado hace 9 meses y el tercero acaba de ser liberado. Uno de ellos, Majid, a duras penas caminaba y describía el infierno del que vino. La situación es extremadamente difícil para los jóvenes. Sin comida, sin bebida, sin atención médica. Se enfrentan a la opresión y un tormento constantes. Presten atención a su situación. Que Dios les ayude. Porque para Majid, la lista es incompleta para muchos, en el que faltan el líder, Marwan Barghouti, cuyo rostro envejeció tras 2 décadas en la cárcel tras ser acusado de terrorismo, y otros como los médicos, Hussam Abu Safiyya o Marwan Al-Hams, que tampoco han sido considerados hasta ahora para entrar en la lista de liberados. Cambiamos de tema, vamos a Madagascar porque hay dudas sobre la situación del presidente Andry Rajoelina. Tanto la agencia Reuters como Radio France International aseguran que tras consultar con fuentes de alto nivel confirmaron que el mandatario abandonó el país. Los manifestantes continúan pidiendo la dimisión del presidente y celebran su posible salida. Es así como miles de personas se aglomeraron de nuevo en el centro de Antananarivo para pedir una refundación institucional del país. Diego Bassani nos trae los detalles. A la espera de una declaración oficial del presidente, miles de malgaches siguen pidiendo su renuncia y celebran su posible salida del país. Una situación provocada por el movimiento social encabezado por jóvenes de la generación Z que protestan desde el 25 de septiembre. El domingo recibieron el apoyo de un grupo de militares liderado por el Capsat, una unidad de élite cuyo líder juró el domingo como nuevo jefe de las fuerzas militares. Ante los rumores de la salida del presidente Andry Rajoelina del país, muchos anhelan un nuevo gobierno y cambios de fondo en las instituciones del Estado. Es como si volviéramos a vivir por segunda vez la independencia de Madagascar. Es como si la hubieran concedido por segunda vez, porque ahora no solo están los estudiantes, como al principio de la manifestación, sino todo el mundo. Esperamos que dimita de verdad y nos deje realmente una verdadera libertad de expresión, esa libertad de pedir lo que nos corresponde. Según un testimonio otorgado por el líder de la oposición a la agencia Reuters, Rajoelina habría abandonado el país luego de consultarlo con el personal de la oficina de la presidencia. Sumado a esto, fuentes de Radio Francia Internacional aseveran que el mandatario salió del país después de que un avión del ejército de Francia lo llevara a otro destino, como parte de un acuerdo entre el jefe de Estado y el presidente Emmanuel Macron. El domingo, la presidencia de Madagascar denunció que se estaba llevando a cabo un golpe de Estado en el país para sacar del poder a Rajoelina. Pasamos a Francia. Este lunes el nuevo gabinete francés inició sus labores. El primer ministro Sébastien Lecornu se reunió con sus 34 recién nombrados ministros en medio del caos político que atraviesa el país galo en la actualidad. Mientras que el presidente Emmanuel Macron apuesta por la estabilidad, los partidos Agrupación Nacional y la Francia Insumisa anunciaron 2 mociones de censura contra el nuevo gobierno. El premier francés pronunciará este martes su discurso de política general. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. El gobierno de Francia sigue en la cuerda floja. Este lunes, un día después de anunciar a su nuevo gabinete, que ya es amenazado con ser censurado, el primer ministro Sébastien Lecornu se reunió por primera vez con sus 34 recién nombrados ministros y ministras. Gracias por aceptar unirse al gobierno de la República en un momento que, como sabemos, es difícil y cuando, en última instancia, nuestro único objetivo y misión es, por supuesto, superar esta crisis política en la que nos encontramos y que ha aturdido a algunos de nuestros conciudadanos, así como a una parte del mundo que nos observa. Su tarea más urgente es presentar al Parlamento sus planes de presupuesto para 2026. Mientras, desde Egipto, el presidente francés Emmanuel Macron intentó apaciguar el caos político francés. Es deber de todos trabajar por la estabilidad, no apostar por la inestabilidad. Estoy aquí en mi función de garante de nuestras instituciones, la función que ejercí la semana pasada. El gobierno de Lecornu enfrenta al menos 2 mociones de censura en los próximos días, una anunciada por la extrema derecha y otra por el partido de izquierda radical Francia Insumisa, aunque dependen de un actor fundamental, el Partido Socialista, cuyos votos serían necesarios para derrocar al gobierno, por lo que este lunes dejaron claras una vez más sus condiciones.
Las cosas están muy claras. Nos oponemos a Emmanuel Macron y seguimos haciéndolo. Y si mañana el señor Lecornu no suspende de forma inmediata y completa la reforma de las pensiones, censuraremos al gobierno. Y si tenemos que acudir a las urnas en las próximas semanas, lo haremos sin miedo. Estamos preparados y les derrotaremos como ya les derrotamos en julio de 2024. Los socialistas decidirán el futuro del gobierno después de la declaración de política general que el primer ministro pronunciará el martes ante los diputados. En otras noticias de Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy ingresará a prisión el 21 de octubre en la cárcel La Santé de París. El exmandatario fue convocado hoy al tribunal de la capital francesa tras abandonar su residencia esta mañana. Por razones de seguridad se espera que Sarkozy sea encarcelado en condiciones reservadas para reclusos de alto perfil. Se trata del primer expresidente de la historia moderna de Francia en ser encarcelado y pese a su condena, Sarkozy sostiene que es inocente de los cargos que se le imputan. Utilizar fondos de Libia para financiar su campaña electoral en 2007. A continuación, los detalles. El caso se remonta a 2011, cuando una agencia de noticias libia y el propio líder Muammar Gaddafi afirmaron que el Estado libio había canalizado en secreto millones de euros para ayudar a Nicolas Sarkozy a ser electo presidente en 2007. Los fiscales alegaron que Sarkozy se benefició a sabiendas de lo que describieron como un pacto de corrupción con el gobierno de Gaddafi. A cambio de millones en financiación ilegal, los fiscales consideran que Sarkozy apoyó la rehabilitación pública de Libia en la escena internacional. Como ejemplo, la visita de 5 días de Gaddafi a París en 2007, seguida de la firma de múltiples contratos. Un presunto intermediario, el ciudadano franco-libanés Ziad Eddine, declaró a los investigadores que transportó 3 maletas con 5 millones de euros en efectivo entre Libia y París. Si Gaddafi pagó a Sarkozy, ¿pagó por su campaña? ¿Pagó por otra cosa? No es mi problema. El 25 de septiembre, Sarkozy fue hallado culpable de conspiración criminal y condenado a 5 años de prisión. El expresidente niega haber cometido ningún delito y afirma que el caso es una conspiración iniciada por el clan Gaddafi, en venganza por el rol de Francia en el derrocamiento del gobierno libio en 2011. Si quieren que duerma en la cárcel, dormiré en la cárcel. Pero con la cabeza bien alta. Soy inocente. Esta injusticia es un escándalo y no voy a pedir perdón por algo que no he hecho. Sarkozy apeló inmediatamente la sentencia, pero los jueces determinaron que ingresará a prisión incluso mientras se resuelve su apelación. Se espera que el nuevo juicio comience en los próximos meses. Una vez que esté en la cárcel, los abogados de Sarkozy pueden solicitar al Tribunal de Apelación su puesta en libertad, pero permanecerá bajo custodia a menos que el tribunal decida lo contrario. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum actualizó la cifra de la devastación provocada por las intensas lluvias e inundaciones de la semana pasada. Un total de 64 personas perdieron la vida, la gran mayoría en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla, en los que también se reportó la desaparición de otras 65. Asimismo, se informó que 111 poblaciones fueron afectadas y la mandataria anunció que no escatimará recursos en la atención y recuperación de las zonas damnificadas. Allí solo entre el 6 y el 9 de octubre se registró una cantidad de lluvia comparable a la mitad del promedio anual de precipitaciones. En Cuba, el disidente José Daniel Ferrer salió de su país y llegó este lunes al aeropuerto de Miami, en Estados Unidos. Ferrer, de 55 años y fundador del movimiento Unión Patriótica de Cuba, es un defensor de la lucha pacífica por un cambio democrático en la isla. El 3 de octubre envió una carta desde la prisión en la que denunció que aceptaba el exilio tras golpizas, torturas, humillaciones, amenazas y condiciones extremas. La Cancillería cubana dijo en un comunicado que la salida con destino a Estados Unidos se produce tras una solicitud formal del gobierno de ese país y la aceptación expresa de Ferrer García. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.